Bueno, estamos una vez más acá. Esta vez nos toca el turno de ver algunas funciones. Estas son las funciones más básicas que vamos a encontrar dentro de Excel, pero que van a ser muy utilizadas por nosotros. Ya en la clase anterior estuvimos viendo de qué se trataban las fórmulas. Era una manera en la que le estamos indicando a Excel que haga una determinada acción. Por ejemplo, necesitamos que haga una multiplicación, una suma, una resta. Entonces empezamos con un igual y después ejecutamos la suma, la resta, la división, lo que estemos necesitando. También hablamos un poco de las funciones, pero acá vamos a profundizar un poco más. Las funciones son acciones preestablecidas que ya vienen dentro del paquete Office de Excel, mejor dicho, y que nos van a estar ayudando a realizar diferentes acciones, nos van a ayudar a resolver distintos problemas. Para cada situación vamos a encontrar una función en particular, y si no, va a haber casos en los que para solucionar algún problema vamos a recurrir a utilizar varias funciones al mismo tiempo. Pero bueno, no nos vayamos por las ramas. Vamos a empezar entonces a ver una de las funciones que ya vimos en la clase anterior, la vimos por arriba, y es la función suma. La función suma la vamos a usar muy seguido, ya que nos permite sumar grandes cantidades de datos y de esta manera, bueno, llegar a los resultados mucho más fácil que si vamos a seleccionar y a realizar una suma de a un solo dato, ¿sí? Habíamos dicho entonces que, por ejemplo, si nosotros queríamos, por ejemplo, sumar, vamos a ver si queremos sumar estos tres datos, por ejemplo, quisiéramos sumar estos tres datos. Entonces, una de las maneras que vimos anteriormente es colocar un igual para indicarle a Excel que lo que sigue lo va a tener que resolver de alguna manera, y le vamos a pasar un dato, el símbolo, el signo de suma, segundo dato, el signo de suma otra vez, y finalmente el último dato, el último valor que va a sumar. Entonces, de esta manera obtenemos el resultado de la suma de estos tres valores. Y anteriormente entonces dijimos también que había otra manera que quizás para determinadas ocasiones iba a ser mucho más útil. Y este es uno de esos casos. Por ejemplo, imaginémonos que nosotros tenemos que sumar, como en el enunciado acá nos pide. Acá se busca la suma de toda la columna de datos 1, ¿sí? Entonces, ¿qué significa esto? Bien, que si nosotros quisiéramos sumar estos valores y nos fijamos, nos vamos a encontrar con que son muchos valores, ¿sí? En este caso hay varios vacíos, pero igualmente si tuviéramos que poner uno a uno, esto más esto, más esto, más esto, más esto, más esto, más esto, nos llevaría un ratito que quizás nos podemos ahorrar utilizando la función suma. ¿Cómo hacemos esto entonces? Agregamos el igual, después le vamos a poner el nombre de la función que estamos utilizando, en este caso la función suma, y abrimos un paréntesis y entonces le vamos a decir a Excel que nosotros queremos sumar que, bueno, todo el rango de valores que conforman la columna de datos 1, y esos valores comienzan desde esta celda, ¿sí? Una manera para seleccionar que yo podría utilizar sería simplemente mantener el clic apretado en el primer valor y ir hacia abajo, arrastrar hasta donde termine mi tabla, ¿sí? De esta manera ya me queda conformado el rango de suma, ¿sí? Si yo acá cierro paréntesis, automáticamente entonces vamos a tener este resultado. Otra manera que yo tengo de hacer esto es si, por ejemplo, yo ya sé las posiciones de el primer valor y la posición del último valor. En este caso es K2, 2 puntos K49, ¿sí? Es decir, si yo esto en vez de seleccionarlo lo escribo, es exactamente lo mismo. K2 ya me está seleccionando, me está marcando el primer valor del rango de datos 1.
agrego 2 puntos y después, como dijimos, ubicaría el último valor de la tabla. En este caso dijimos que era K49, si no me equivoco. Entonces escribimos 49, K49, perdón. Y de esta manera nos estaría tomando exactamente lo mismo como si lo hubiéramos seleccionado, ¿sí? Perfecto. A ver, me quedó afuera. Ahí cerramos paréntesis, enter, y ahí tenemos el resultado. Ahora, en este caso puntual es bastante sencillo, es solamente una columna. Ahora, ¿qué pasaría en el caso que tuviéramos que tomar 3 columnas? Datos 1, datos 2 y datos 3. Nosotros podríamos seleccionar cada columna, esto lo vamos a hacer en el ejercicio que viene, pero una de las maneras más sencillas, si los datos que vamos a tener que sumar están juntos, las 3 columnas están juntas, nosotros podemos simplemente agarrar y decir: Excel, yo quiero que me sumes los valores que comienzan de datos 1 a datos 3, o sea, este valor, ¿hasta dónde? Sería hasta la última celda, que es 49, pero que M. ¿Por qué? Porque yo agarro las 3 columnas. Comienzo por K y después termino en 49. Se nota más si lo seleccionamos. Mira, vamos a seleccionarlo. Lo selecciono y me desplazo hacia abajo. Y ahí está. Estoy tomando desde K2 hasta M49. Y esto es lo que me va a sumar Excel, es decir, las 3 columnas, datos 1, 2 y 3. Bien, perfecto, entonces ya tenemos 2 de los ejercicios realizados. Sumamos todos los valores de la columna datos 1 a través de esta suma. Y después sumamos todos los valores de las columnas datos 1, 2 y 3 a través de esta otra suma de un rango con más de una columna. Bien, ahora tenemos este caso en el que se nos solicita que sumemos solamente los valores que conforman el rango de datos 1 y de datos 4. ¿Sí? En este caso no podemos seleccionar todo junto, ya que no nos pide la columna datos 1, datos 2 y datos 3. Nos pide datos 1 y datos 4 por separado. Si hiciéramos así, atrapáramos todo. Ya no nos sirve esta técnica. Vamos a tener que buscar la manera de poder seleccionar los datos de una columna y de otra, y que lo del medio no quede también dentro del rango, ¿sí? Entonces, para este caso en particular vamos a utilizar, como siempre, ponemos suma, abrimos un paréntesis y le vamos a decir: bueno, vamos a seleccionar toda la columna de datos 1, ¿sí? Hasta ahí, bien, acá estamos viendo lo que estamos haciendo. Y ahora, si yo le quiero indicar otro rango, un segundo rango, que sería otra columna, yo lo que voy a hacer es separarlo en términos, es decir, le voy a poner un punto y coma. De esta manera me separa la primera selección, el primer rango, que es la primera columna de datos 1, y ahora le voy a agregar la columna de datos 4. Ahí, si se fijan, tenemos de un color seleccionado este rango de K2 a K49, que es la columna datos 1, y después del punto y coma P2, P49, que corresponde a la columna de datos 4. ¿Sí? Ahora sí, entonces cerramos el paréntesis y este sería entonces el resultado que nos está entregando por la suma de estas dos columnas. Bien, pasamos entonces al segundo ejercicio que nos propone acá el trabajo, que es entonces calcular el promedio. Si ustedes recuerdan cómo hacíamos un promedio, vamos a refrescar la memoria, vamos a suponer que vamos a buscar el promedio de 3 notas. Vamos a imaginarnos que una persona se sacó un 10, después se sacó un 6 y después se sacó un 7. ¿Sí?
Y todo esto, todas estas tres sumas, que nos van a dar un resultado, nosotros lo tenemos que dividir por la cantidad de datos que le acabamos de dar, o sea, por las tres notas. Así que lo dividimos por 3, que son los tres valores que le acabamos de pasar, 10, 6 y 7. De esta manera, este cálculo nos va a devolver que la nota promedio de esta persona es 7,6. Bien, esto lo habíamos aprendido en la escuela. Y nosotros tenemos una función para no tener que hacer el cálculo directamente, mucho menos cuando son muchas más cantidades de datos. Imagínense poner la suma de cada uno y después dividirlo y contar cuántos eran para dividirlo por ese número. Sería muy engorroso. Por suerte en Excel tenemos la función promedio y vamos a trabajar con ella ahora. Igual promedio, abrimos un paréntesis y entonces en este caso vamos a promediar, como al principio de la suma, la columna de datos 1. Entonces vamos a seleccionar entonces toda nuestra columna de datos 1. Ahí estamos. Cerramos paréntesis y entonces sí, de esta manera nos va a estar dando la nota promedio de toda esta columna, ¿sí? El ejercicio para datos 1, 2 y 3 para calcular el promedio y el ejercicio para calcular el promedio de las columnas datos 1 y 4 va a ser exactamente lo mismo que con suma, lo mismo que hicimos anteriormente, pero esta vez con promedio. Eso queda para tarea de ustedes, así que yo lo voy a realizar. Y después tenemos mínimos y máximos, ¿sí? ¿Qué son los mínimos y máximos? Bueno, los mínimos entonces son el valor mínimo, en realidad. El valor mínimo es el número menor que encuentre en todo este rango de celdas Excel, ¿sí? O sea, a través de la función mínimo nos va a decir de toda una selección de celdas cuál es el menor, cuál es el valor menor. Vamos a comprobarlo poniendo igual min de mínimo, abrimos un paréntesis y seleccionamos todo el rango de celdas de la tabla, cerramos paréntesis y cuando apretamos enter entonces nos va a decir que el valor mínimo encontrado en esta columna es menos 84,9135. Si nos fijamos, tenemos menos 10, 73, 37, menos 25, menos 48, menos 36, 40, 23, 2, menos 12, 45, menos 51, hasta ahora viene siendo el menor. Y acá arriba tenemos el menos 84. ¿Sí? Ese es el menor número encontrado en esta columna. Vamos a realizar el mismo ejercicio con datos 1, 2 y 3. Vamos a encontrar el mínimo de estas tres columnas, ¿sí? Y después vamos a encontrar el mínimo de estas dos columnas, acá. Y finalmente vamos a estar haciendo el valor máximo. En este caso es el valor máximo que encontremos en la columna de datos 1, por lo que vamos a seleccionar todo el contenido de la columna datos 1 y una vez que cerramos paréntesis vemos que el valor máximo encontrado en la columna datos 1 vendría a ser 73,27. Si nos fijamos, acá está y no hay otro mayor a ese número. Tenemos 40, tenemos 23, tenemos 45, pero el mayor número es 73. Bien, de esta misma manera entonces vamos a realizar los ejercicios que nos quedan. Vamos a sacar el promedio de las columnas datos 1, 2 y 3 y el promedio de las columnas datos 1 y 4. Después vamos a realizar el valor mínimo de datos 1, el valor mínimo de datos 1, 2 y 3 y el valor mínimo de la columna datos 1 y 4. Y después, por último, los valores máximos, tanto de datos 1, en este caso, como las columnas datos 1, 2 y 3. Y después, finalmente, vamos a ver cuál es el valor máximo dentro de las columnas de datos 1 y 4, ¿sí?
Bien, eso es todo por ahora. Espero que se haya entendido. Cualquier duda que tengan me pueden consultar a través del botoncito que está abajo del video donde dice pedir ayuda con respecto a este tema. Bien, finalizamos entonces de esta manera con esta clase de suma, promedio y rangos y nos vemos en el siguiente video.